Gracias, Rafael y Custodia García Alcázar, hermanos de Federico, por vuestra magnífica interpretación de la Serenata de Chopin y la Tristeza de Chopin. Un día de otoño cualquiera, de los que la naturaleza nos ofrece olores variados y múltiples colores en sus árboles, hojas y matorrales, es un día de esos que nos levanta el ánimo a los naturalistas más cazadores. Después de pasar un verano seco, áspero y árido, todos los días pueden ser un gran día. Y hoy, esta tarde-noche, es de esos días, al tener el honor y la satisfacción de presentar a un buen amigo. Buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas. Con esta frase reflejada en el libro Relatos bajo el calor de una chimenea, quiero darles la bienvenida a este salón de actos de la Casa de la Cultura de nuestro pueblo. Felicitar en nombre del alcalde don Julián Nieva Delgado y del concejal de Cultura don Cándido Sevilla a Federico por su magnífico libro, su amor a la naturaleza, su saber transmitir el lenguaje y el significado de la caza y especialmente por hacernos partícipes de ello a todos sus amigos y familiares que nos encontramos hoy aquí. Este es su tercer libro de relatos de toda una vida compartida con amigos y compañeros de caza, siendo su principal mensaje que los buenos cazadores son los primeros proteccionistas de la naturaleza. Como les decía, hoy vamos a disfrutar de sus relatos recogidos en este libro bajo el calor de una chimenea. Y para presentar a Federico solo voy a utilizar una palabra: amistad. Amistad por su cordialidad, simpatía y cercanía. He disfrutado junto a su familia, a su encantadora esposa Violeta y sus hijos Violeta, Virginia y Federico, de las fiestas tradicionales de San Antón, de los Santos Viejos. Ha sido protector y organizador de las fiestas de la ermita de San Antón, de su generosidad en la fundación y continuidad en la Peña Caballística de Manzanares, propietario de una extraordinaria y famosa yeguada, articulista en revistas locales como Siembra y autor del libro que presentamos hoy y de otro libro que ha recopilado en dos libros con un título único, En un lugar de la Mancha, un cazador. Está presente en muchas de las actividades culturales y tradicionales de Manzanares. Hablar de Federico es hablar de un amigo, dispuesto siempre a ayudar y a ofrecernos sus vivencias, recuerdos de su amor por los animales, la naturaleza y su gran afición por la caza, como vehículo de protección y conservación. Sabe trasladar a sus libros los sentimientos, las emociones y la descripción precisa y minuciosa del lenguaje y de las cosas que le rodean. Relatos agradables de leer, pues rebosan autenticidad. Ha sido un placer, os lo digo de verdad, de leer su libro, dedicado, que guardaré entre mis recuerdos más preciados. Junto a Federico se encuentra un buen amigo, Vicente Amar Lazarote, prologuista y presentador de su tercer libro literario de nuestro amigo Federico, que nos va a hacer disfrutar del temperamento del jabalí, de la noche, de la guardista, de la sierra, de la luna, de los olores y los colores de nuestra naturaleza tan cercana. Vicente Amar Lazarote nace en Argamasilla de Alba, pueblo cercano al nuestro, cuna de las hazañas del famoso Don Quijote de la Mancha. Vive en Madrid, donde estudia en la Facultad de Ciencias de la Información en la rama de imagen. Ha realizado más de una treintena de cortometrajes, siendo algunos seleccionados en los festivales de Huesca y de San Sebastián en el año 1981 y 1982. En 1988 crea la productora Calima, con la que participa en innumerables proyectos publicitarios para grandes firmas comerciales como Lancia, Iveco, Zanussi, la Fundación 11, y en la Comunidad de Castilla y León realiza el spot promocional de esta región. En 1994 comienza su andadura como productor y realizador de documentales de caza y naturaleza, faceta que simultaneó en los primeros años con la publicidad. En 2002 dirige dos importantes convenciones en De Roche, en París. Ha realizado más de 300 películas sobre la actividad cinegética
siendo la más famosa y conocida la serie Paisajes de caza, siendo guionista y documentalista de todos sus documentales y trabajos literarios. Conduce y dirige actualmente la serie Caza de migratorias en España, siendo emitida en más de 20 países de Europa. En 1914 crea junto a su amigo David Úbeda la editorial Manastierras, con la que sacó al mercado la publicación Paisajes de caza, El campo, siendo su autor y director. En 2016 publica su primer libro, Apuntes de caza. En 2017 crea la editorial Vicente Amar Calima Ediciones, con la que ha sacado al mercado sus obras Días de campo, caza y fogones, La luz de la caza y Animalario cinegético en los 3 últimos años. Vicente Amar Lanzarote, amigo de nuestro querido Federico, va a ser el que nos va a hacer el prólogo, nos va a contar el prólogo del libro y nos va a hacer participar de las vivencias que Federico ha narrado en su libro. Vicente, la palabra es tuya. ¿Me oís? Sí, me oís ahora. Buenas noches a todos. Conocí a Federico hace 3 años, bueno, en 2016, ¿sí? Presenté aquí en Manzanares mi segundo libro, Días de campo, caza y fogones, y bueno, él acudió a la presentación y ahí nos conocimos, pero luego vimos que conocía mucho a mi familia, sobre mi familia que tenía mucha relación con él, y bueno, desde ese momento se estableció un vínculo que se ha mantenido, por supuesto, hasta ahora, en el cual hemos hablado de muchas cosas, de campo, de caza, de libros, y cosas. Cuando el año pasado, en 2018, iba a publicar mi tercer libro, pensé que entre la gente que podría prologarlo, escribir preámbulos para él, porque me interesaba que participasen 3 o 4 personas, estuviese Federico, y muy amablemente escribió un preámbulo que figura en mi tercer libro, La luz de la caza. Él me pidió a su vez que colaborase en el prólogo de esta obra y bueno, lo he hecho muy gustosamente y hoy la vamos a presentar aquí. Voy a comentar brevemente algunos aspectos y como bueno, no está trabajado en el prólogo, está escrito en el prólogo, casi prefiero leeros algunas cosas del prólogo que hacen alusión a lo que es el libro de Federico. Las 2 últimas partes en las que voy a incidir más ya es en la propia obra y en el propio Federico. Pero como él, toda su obra está impregnada de sierra, está impregnada de noche, está impregnada de ambiente, pues yo a su vez en el prólogo también intenté estructurar y meter esos pasajes, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer brevemente algunos pasajes para hacer alusión a lo que es el libro y la obra que hoy presentamos de Federico, ¿no? La sierra. Ha llegado el otoño a la sierra y con él las primeras lluvias y nieblas. Y en el aire, junto al olor a tierra mojada, viajan los aromas de los frutos maduros, avellanas, nueces, uvas, membrillos, higos, y con los campos regados se desvanecen los últimos vestigios del estío. En los bosques proliferan hongos y setas, y las bellotas han comenzado a caer, al principio con un ligero repiqueo, como de pequeñas campanitas que suenan en la lejanía. Con sus cálidos, después, de forma más acusada, sobre todo tras un vendaval o una borrasca otoñal, dando lugar a la montanera. Qué bonita está ahora la sierra con sus brumas y sus campos lavados y luminosos. Cómo comienza a vestirse de gala los chopos, robles, nogales, ameros, cervales, con sus cálidos tonos amarillos, ocres, anaranjados, rojizos, contrastando con los verdes oscuros de las jaras y de los enebros, y cómo brillan en el cielo límpido las impetuosas nubes. Qué atardeceres tan profundos los de octubre, y son gigantescos hasta casi reventar. Qué deliciosos tonos amarillos transporta la brisa de esas tardes. Qué acariciadora textura da la vegetación ese sol pegajoso y cálido. Y qué decir de las noches, esas noches estrelladas y negras como el carbón, o de una luminosidad tan fría que casi parecen azules cuando se ven sorprendidas por la helada, hija de los cielos serenos y de las noches claras, según José Antonio Muñoz Rojas. La noche que Federico conoce a la perfección. La noche es el cielo del jabalí, igual que el día es el del hombre. Noches de novilunio, oscuras como un tizón, luna llena de octubre, luna del cazador o del frío, resplandeciente entre la sombra de los quejigos y bajo el ligero murmullo del agua en la vieja fuente. Es el tiempo del campeo del jabalí. Tras la larga y tediosa espera,
en la que ha permanecido durante el día, cobijado entre la espesura, nariz al viento, oído avizor y la vista puesta en los posibles escapes por si el peligro acecha. Pero volvamos a ese momento único del día, cuando éste ya languidece, pero aún se resiste a declinar y la noche aún no ha asumido sus dominios, a esa suave transición del uno a la otra en la que el mundo parece pararse y todo queda aplazado, en silencio, en la que los animales diurnos enmudecen y los nocturnos permanecen aún callados. Bueno, pasaré a explicar un poco lo que es la obra y el autor, ¿no? Sobre el autor. La primera consideración que habría que tener en cuenta al hablar de Federico Luis García Alcázar es que ante todo es un buen cazador. Y dentro de esta calificación general, que es un consumado y sobresaliente aguardista, un esperista de primerísimo nivel. La segunda, que sabe trasladar a sus libros estas vivencias de una forma que se aproxima bastante a la realidad. Si bien en su estilo afloran también los sentimientos, las emociones, la descripción precisa y minuciosa del paisaje y de las cosas que le rodean, dando como resultado unas obras muy camperas que rebosan autenticidad y son muy agradables de leer. La diferencia entre un cazador normal, que sabe lo que hace, pero que no es sobresaliente, y otro excepcional, está siempre en los detalles. Para marcar diferencias no es necesario haber bebido en las fuentes de la sabiduría ni conocer arcanos secretos. Basta con tener una desbordada pasión y con hacer bien las cosas. Y Federico reúne las dos cualidades y además es un gran detallista. Ante cualquier trocha la escudriña para saber dónde tiene el cochino el rascadero, el revolcadero, la plaza, el ozadero e incluso la charca en la que se baña cuando las lluvias llegan a los campos. Porque los jabalíes, a pesar de que los llamamos cochinos, guarros, cerdos, puercos, marranos, son muy limpios y les gusta asearse a su estilo todos los días si tienen oportunidad. Pero sigamos con la minuciosidad con la que Federico hace las cosas. Ya de camino al puesto, sabe que el caliente que está dejando cuenta y que como el guarro lo detecte o se tropiece con él, recelará y probablemente no entrará, por lo que realiza este trayecto lo más alejado posible de las trochas por las que cree que puede venir el cochino a la plaza. Una vez en la postura, procede al ritual de dejar preparado y bien a mano todos los bártulos que pueda necesitar. Perfectamente ejecutado el saber hacer, que es la primera parte de la esencia de la espera, como él mismo dice, queda la segunda, el saber estar, que conoce y realiza a la perfección. Su enorme afición le permite aguantar largas horas de espera paciente tanto en invierno como en verano. Sabe de la quietud que hay que tener en todo momento y de que incluso hay que olvidarse de respirar cuando el guarro está a punto de entrar. Bueno, Federico conoce y sabe describir con maestría las reacciones de los animales y en general las diferentes cosas del campo. En su libro leeremos, alertados por un sol renacentista, mis crines se erizaron, hablando del jabalí en primera persona, mis crines se erizaron, mis patas delanteras golpeaban reiteradamente el suelo y la nieve baba se dejaba atisbar por los salvajes colmillos que adornaban ya mi vieja jeta. Pronto adquiere vida el cocinón y el humo que sale de la chimenea da olor al páramo, etcétera, etcétera. La obra de Federico. Relatos bajo el calor de una chimenea es una obra concisa, vibrante, en muchos momentos costumbrista y de una gran raigambre cinegética. Está construida como una sucesión de relatos que el autor divide en capítulos de relatos, relatos y microrrelatos, a los que añade una breve introducción, un apartado titulado Amanecer. El amanecer en la sierra, dice él, es como sentir un silencio, un intenso aliento de frescura en tu ánimo. Es como renovar tu energía o sentir un nuevo ímpetu para encarar la vida. Y pone el broche a la obra un epílogo que reflexiona sobre la esencia de la propia espera, de la relación del cazador con los animales y de la necesidad de comentar a los demás sus experiencias y de que otros también se las cuenten a él para de esta forma aprender y prolongar un poco más los excitantes acontecimientos acaecidos en el monte.
Y si a esto se añade el hacerlo al calor de la lumbre, junto a la chimenea, se sumará un doble placer, pues mientras el cuerpo se tonifica, tras las muchas horas pasadas a la intemperie, el espíritu se irá apaciguando antes de dejarse embriagar definitivamente por el sopor. Con relatos bajo el calor de una chimenea, el lector tiene ante sí un excelente retrato costumbrista de la España rural. Y aunque todos los relatos rayen a gran altura, el titulado El tío Frasco, para mí no desmerece entre los mejores que he leído de caza. Federico es un excelente cazador que además es un gran apasionado del campo, aunque quizá para lo primero antes se ha sido lo segundo, y que disfruta con todo lo que a este atañe y para el que la caza del jabalí en espera representa uno de sus máximos momentos de felicidad. En cualquier caso hablaremos ahora mucho más con todo el desarrollo posterior. Muchas gracias, enhorabuena por el libro y seguimos presentando. Gracias a ti. A continuación toma la palabra el autor del libro, nuestro querido amigo Federico. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. No os veo, pero os siento. Aquí me han puesto unos focos, pero creo que estáis ahí. Llega la hora de los agradecimientos. Y el primer agradecimiento, lógicamente, va dirigido a todos vosotros, a mis amigos, unos cazadores, otros no, pero qué mayor calor en una aula o en una sala como esta que estar rodeado de buenos amigos. Bien, como ya ha adelantado mi amigo Vicente y mi queridísima amiga Isabel, han dado algunas pinceladas del libro que hoy presentamos. El libro, bueno, antes quiero decir que el libro está dedicado, lógicamente, a mi familia y a los amigos que siempre me han rodeado en el mundillo de la caza. También quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares, concretamente a Isabel Quintanilla, a Cándido Sevilla, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Tengo que agradecerles muchísimo la colaboración, porque esto, gracias a vosotros, se ha podido organizar. El acto en sí conlleva, lógicamente, la presentación del libro, pero además yo he querido que en una segunda parte personajes tan relevantes como los que aquí tenemos hoy, pues se pueda dialogar, hablar un poco, hacer una pequeña análisis de la situación actual de la caza, sobre todo en Castilla-La Mancha, una de las mejores zonas de las que podemos disponer en todo el territorio nacional. Por lo tanto, después Isabel presentará a estos buenos amigos, a los cuales estoy muy agradecido porque venir desde zonas tan distantes, desde Madrid, etcétera, etcétera, pues es de agradecer. El libro, como bien han dicho ellos, este segundo libro es un libro con una sucesión de relatos, con un estilo costumbrista, como bien ha dicho Vicente, y es una obra descriptiva, amena y escrito con un sentimiento sobre relaciones humanas, sobre todo entre padre e hijos y algunos personajes también con una relación muy estrecha entre los animales que le acompañan siempre a la hora de cazar. Está desarrollado, lógicamente, en un ambiente rural de nuestra pequeña, o mejor dicho, de nuestra España más agreste. Los fragmentos de relatos donde se puede observar la prosa utilizada para describir la relación humana y de todos sus personajes. Bien, el primer libro que yo publiqué hace ya cuestión casi de 5 años, el prólogo fue realizado por Ignacio García Noblejas. Este libro estaba hecho sobre el aspecto de la caza menor y el aspecto de la caza mayor. Por lo tanto, todos los relatos son vivencias reales que yo he tenido, que yo he convivido con mis amigos del entorno infantil hasta los tiempos actuales, y son relatos verídicos, que entrañan emoción, que entrañan anécdotas y curiosidades del mundo de la caza. Sin embargo, este otro segundo libro lo he dividido en 2 partes. La primera parte son narraciones ideadas en mi cabeza con personajes ficticios, pero bien es verdad que alguno de vosotros puede notar que algún personaje es real, el nombre es real, o algún momento de alguna secuencia de caza también pueda ser real. Por lo tanto, está basado en esos hechos o en esas puntualidades reales. Pero la primera parte del libro, que es lo que más o menos os ha dado a conocer Vicente, pues son fragmentos de relatos, ya digo, idealizados un poco en nuestra imaginación. La segunda parte he elegido
tres relatos auténticos, elegidos por mí porque pienso que son los mejores de este otro primer libro y que he tenido la voluntad de repetirlos en este otro segundo. Y después son microrrelatos anecdóticos, reales, que nos han ido sucediendo a lo largo de los últimos años, bien a mis amigos o a mí. Quiero leeros, si no os entretengo ya mucho, para que sepáis un poco el estilo del libro, algún fragmento. Por ejemplo, en una fría mañana de invierno, los chupones de hielo cuelgan del pequeño y casi ruinoso tejado del cortijo, donde las nieblas espesas cubren el ambiente y traspasan la chopera que linda por la parte baja. Por detrás se quiere vislumbrar una alfombra de hojas relucientes, caídas al suelo, que cubren el antiguo camino que lleva al pequeño manantial. Allí, donde los vapores del agua más cálida se elevan por los ramajes desnudos de los álamos y donde se refugian los moradores habituales de la serrezuela. Allí, en la semblanza a la vida serrana, despega de su catre el tío Frasco. Al abrir la puerta del cortijo, de inmediato se dejan percibir los olores solidarios que desprende el puchero, que inundando con su aroma todos los rincones del cocinón, transmite sentimientos de amistad. Qué agradable olor el que humeante sale de los vapores de las alubias cuando Frasco retira la tapa, y más aún cuando lo remueve un poco con el cucharón. El caldo ya está espeso, y es entonces cuando aprovecha para echar un poco de azafrán y dejar caer sobre el lomo del contenido una morcilla de la matanza de este año. Allí, a su amor, la morcilla irá deshaciéndose, dejando el último de los bálsamos que necesita el estofado de las alubias. Como veis, algún párrafo está dedicado a alguna cocina típica de La Mancha. Os voy a relatar otro. El chico, cogiendo la cuchara, la introduce en el borde del plato con la intención de coger la parte más fría de las alubias. Su primera impresión al degustar la primera cucharada fue la de percibir de repente todos los recuerdos de los aromas de su infancia. Hacía muchísimos meses que no comía los guisos de toda su vida, los que realizaba su querida y difunta madre. A David se le empezaron a colorear sus mofletes y a medida que iba comiendo y saboreando el manjar que le había preparado su padre, se le desprendían unos lagrimones que recorrían sus mofletes, no sabiendo Frasco, que le miraba con el rabillo del ojo, si era debido a la emoción que la propia comida le estaba originando o era por la temperatura o las calorías que le iban aportando las densas y nutridas judías. Entre vasico de vino y cucharadas de alubias, iban padre e hijo comentando los pormenores y preparativos de lo que iba a acaecer esa noche. Los consejos del veterano pastor caían como preceptos en los oídos de David, que aunque ya los conocía de veces anteriores, no le venían mal volver a recordar. Esta mañana de 1 de septiembre, Curro sale de trabajar a las 3 del mediodía. Ha cumplido con sus cometidos asistenciales satisfactoriamente, pues para él su vocación y predisposición para atender a sus pacientes no tienen parangón. Las vacaciones las tiene delante de sus narices y, deseoso, sale raudo hacia su casa para empezar a disfrutarlas. Tiene preparado desde la noche anterior todo lo necesario para emprender y gozar de una de sus aficiones preferidas, la berrea. Curro, profundizando su respiración, abriendo su tórax y estirando sus brazos, dejó caer su equipaje al suelo y, con sentimientos de grandeza, pudo percibir rápidamente el aroma añejo casero que le transportaba a tiempos de niñez, pubertad y adolescencia. Eran percepciones del pasado y que ahora alimentaban su espíritu tan necesario en su vida actual. Curro era consciente de que estas vacaciones tenía que buscarse a sí mismo, eludir fantasmas y realizar nuevos planteamientos que le sirvieran para reconducirse. Voy a hacer un preámbulo, un paréntesis, porque quiero dejarle mi... Esto es algún tiro, no os sorprenda, sois cazadores. Algún tiro puede aparecer en mitad de la noche. Allá voy. Te has sentado a la espera. En tu frente los surcos de la tierra se dibujan de tanto andar y andar por los senderos.
de tanto amanecer de escarcha y hielo, de tanto atardecer de sol y estío. Esperas, y tus profundos ojos vigilantes escrutan los pesares, las dichas, las venturas, las tristezas amargas, los desaires. Otean esos ojos desde imponente altura, lo máximo, lo mínimo, lo único importante. Y haces la espera quieto, callado, inerte, apostado en la inquietud indescifrable del espíritu. Y no hay nada más que tú en todas tus versiones, pero vas a esperar hasta que des contigo. Aprovechando el paréntesis y la poesía que nos ha dedicado Elsa, quiero decir que Elsa Valero y Esther Valero son amigas desde la infancia y han colaborado en la confección del libro. Elsa me ha ayudado a corregirlo y todos los dibujos y las ilustraciones que tiene el libro están realizadas por su hermana Esther. Por lo tanto, este preámbulo pues os lo agradezco y que sirva de... Os leo un poquito más y ya no os canso. Retrocedió hacia el coche, buscó su rifle y su antiguo morral y con mimo los llevó al cobertizo. Amigos y útiles inseparables, con los que había compartido decenas de vivencias y recuerdos. Por eso formaban parte íntima de su persona. Pero de repente oye un pequeño gemido y con un ágil movimiento reacciona dirigiéndose de nuevo al vehículo pick-up y en su parte trasera, en el amplio habitáculo, está situada la Barricane o transportín para perros que alberga a su querida perrita, de raza Tekel, a la que llama Chispita, ahora Chispa, pues ya ha alcanzado la edad adulta. Con ansiada libertad, Chispa corretea pronto por el páramo, mostrando signos de alegría y agradecimiento a su cuidador por tan anhelado recreo. Hay una relación estrecha de personajes ficticios con los animales, con los perros que siempre le han acompañado. Por eso he querido leeros este pequeño párrafo. Otro, Curro, despidiéndose de Domingo, partía para la ciudad de nuevo. Sus ánimos estaban renovados y las pilas cargadas para aguantar todo un año de trabajo. Al llegar, dejó los trofeos en el taxidermista para después hacer las maletas y partir hacia su entrañable Mediterráneo, donde su familia le esperaba con anhelo. El viaje se le presentaba agradable y ameno. Iba recordando y recreándose con todos los momentos pasados en las noches vividas, recechando a los venados. Y con el deseo de juntarse pronto con su familia, se sentía acompañado de su inseparable Chispa, que con sus ojillos brillantes no paraba de mirarle y gemirle durante todo el viaje. Todos los relatos que se describen en este libro, menos el último, que lo dedico al amanecer, hablan de la noche, lógicamente. El último capítulo, como digo, habla del amanecer y os quiero leer primero el encabezamiento de este relato, cuyo autor es Emily Dickinson, y que dice lo siguiente. A todos se le debe la mañana, a algunos la noche, solo a unos pocos elegidos la luz de la aurora. Todos los relatos escritos sobre esperas al jabalí se han fraguado y desarrollado amparadas en la oscuridad de la noche o iluminados en su defecto por la inconmensurable luz de la luna. Qué atractivo desbocado nos ha guiado siempre para ahondar en la noche e intentar bravear con el respetado jabalí. Qué inercia descontrolada conduce al cazador a introducirse en la sombra del bosque para sentirse dominador y controlador de la naturaleza. La respuesta a esa pregunta no es otra que la que lleva al ser humano en su afán de descubrir nuevos retos e intentar en su conjunto ser capaz de todo. Y el cazador, dentro de sus limitaciones, con sus características naturales no equiparables a las del jabalí y siendo conocedor de su inferioridad, intenta con todo su raciocinio superar dicha desventaja. Pocas veces, personalmente, he deseado la propensión de realizar la espera fuera de la cobertura nocturna, por lo que en varias ocasiones, demasiado pocas, he querido descubrir los placeres que me pudiera ofrecer el amanecer. Hay un momento en cada alba en la que la luz está como suspendida, un instante mágico donde cualquier cosa puede suceder. La creación contiene su respiración. De Douglas Adams. También quiero reflejar en el epílogo, ya para terminar, al final del libro, el deseo más íntimo que nos lleva a todo cazador, a relatar lo vivido o a desvelar las experiencias sufridas de lances y momentos venatorios, razón por la que algunos de nosotros y de otros autores del pasado los transcribimos y plasmamos en documentos escritos.
en la introducción de este libro hago mención a Alfredo Martín, fallecido, autor de la web de Esperas Nocturnas llamado El Tío Luna. En él describe los relatos vividos durante sus 36 años de esperista, como relatos de chimenea. Y yo, basándome un poco en ese comentario de Alfredo, he querido titular este libro Relatos bajo el calor de una chimenea. En mi primer libro, en los arranques del mismo, con las primeras líneas en las que me iniciaba como humilde escritor, transcribía los recuerdos de mi niñez y adolescencia, cuando, realizando mis primeros pasos como cazador y explorador de nuestra sierra cercana a Siles, concluíamos las jornadas rendidos al calor de las ascuas de la pequeña chimenea de Farrache, siempre acompañados por Elsa, Esther, Juan Pacheco y Vicente García, y donde escuchábamos ensimismados las pequeñas historias que nos relataba la Isidra, anciana mujer, de baja estatura, escasa cultura, pero un gran corazón. El tiempo que mis padres me permitían estar de quintería en el cortijo colindante al de los anteriormente descritos, era el más preciado para mí en aquel entonces. Nuestras incursiones en el monte, dando nuestros primeros pasos como cazadores y descubridores de un inmenso mundo natural y salvaje, marcaron en mi persona una mella imborrable para el resto de mi vida. La Isidra era la ama de llave de Luis Malaguilla y su esposa, ancianos a los que aún la vida les brindaba la posibilidad de ir todos los fines de semana, a su casita de la sierra, allí en Farrache. Esta mujer era de por sí ancianita con gracia natural, chistosa y muy dada a contarnos viejos chismes. ¿Cuántas historias, cuántos cuentos y fábulas se han contado al calor de la chimenea? ¿Cuánto daba de sí el fogón? ¿Y cuántas horas alargaba al día las ascuas de la chimenea? Contando historias interminables. Para terminar, quiero reseñar en este epílogo que he dado vida a los personajes que aparecen en relatos bajo el calor de una chimenea, primero por mi respeto hacia ellos y segundo por el cariño con el que creo haber sabido tratarlos y respetarlos. El cazador, para demostrar este amor por los animales, debe respetar las pautas y las normas que la ley establece, al mismo tiempo que las leyes básicas de la naturaleza, que a lo largo de la historia han mantenido la convivencia y la supervivencia de las especies. Os dejo en la boca de mi amiga Esther Valero, porque hay un poema que yo quise que apareciera al final de este libro, que lo escribió su madre hace muchísimos años, su madre ya muy ancianita, con una pequeña demencia, y se lo vamos a dedicar a ella. Este poema está en el libro, y por lo tanto, como está dedicado al cochino, al jabalí y al cerdo, le doy paso. Los unos me llamáis cerdo, otros me decís cochino, otros guarro y otros gocho, y algunos puerco o gorrino. Pero al insultarme así, os olvidáis de quién soy, ya que cuando muerto estoy, me decís con frenesí. Vaya un jamón más hermoso, qué lomo más estupendo, qué chorizo más sabroso y qué tocino estoy comiendo. Con que, señores humanos, si en principio me insultáis, ¿por qué después me alabáis y me coméis tan ufanos? Resignándome a mi suerte, os daré lección de historia, pues sabido es que la gloria viene después de la muerte. Gracias, Esther y Elsa, por vuestros poemas que habéis impregnado en el libro y que yo, como os decía, he tenido la suerte de leer y os invito a todos a que lo leáis porque es precioso. Yo he aprendido términos lingüísticos que desconocía completamente. He visto cómo ha descrito nuestro amigo Federico la Sierra de Siles, las lagunas de Ruidera, los cotos donde practica la caza. Y de verdad es muy emocionante. Os invito a todos vosotros que sois sus amigos a que leáis este libro tan magnífico. Elsa, Esther, vuestra madre Verania, felicidades por los poemas porque la verdad es que son muy hermosos y también por los dibujos que habéis descrito y que habéis dibujado en el libro. Una vez hecha la presentación de este libro tan magnífico,
Vamos a continuar con el acto y vamos a iniciar la mesa redonda que tiene un título muy sugerente, la sostenibilidad del medio ambiente a través de la caza. Para ello voy a invitar a 4 personas, amigas de Federico y de gran renombre nacional por su amor hacia la caza, por su amor hacia la naturaleza y porque son personas que quieren transmitir a través de sus conocimientos, de su participación en este deporte, el amor que se debe de tener a la protección de la naturaleza y de las especies. Ellos son don Agustín Pérez Mínguez Escobar, Juan José Tebar, Ismael Tragacete y José Cruz Ordóñez. Por favor, queridos amigos, subir a la mesa que vamos a iniciar la mesa redonda. Voy a por la silla. Ya falta.